Como todos los lunes, nos acompaña el maestro Ernesto Ángeles para aprender un poco más del entramado de cómo funciona Internet y las redes sociales, con un tema que además como que nos quedamos a medias la semana pasada, con el tema de los datos personales y la importancia de guardarlos y de entenderlos, Ernesto. ¿Qué onda? Bueno, sí, como tú dices, la semana pasada nos quedamos un poco inconclusos con el tema y justamente hoy vamos a continuar hablando sobre este fenómeno, esta dupla que son datos personales y su uso tanto en cosas económicas como políticas. El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de cómo se relaciona el manejo de datos, el comercio de datos y sus aplicaciones políticas. En un principio, como lo mencionamos ya en programas anteriores, el recabo y el problema con los datos personales no solamente es que se registren los datos personales, que se recaben los datos personales, sino también es qué se hace con estos datos personales, cómo se cuidan. Porque al final de cuentas es un proceso complejo que al final de cuentas incluye una serie de procesos que van más allá del recabo de datos y su almacenamiento. Hablábamos, perdón, la sesión pasada, el programa pasado, de que una cosa eran los datos y luego la información, ¿no? Que la información ya eran esos datos procesados que a alguien les daba un sentido. Así es, al final de cuentas, los datos recabados lo que se hace es darles un sentido con base en diferentes características, como seleccionarlos, darles una categoría, categorizarlos y ya a partir de ahí analizarlos para convertirlos en productos o para convertirlos en este caso en desinformación. Algo importante y una premisa de la que debemos de partir, una premisa básica, es que al final de cuentas todos los datos, la mayoría de datos son politizables o son políticos. Es como la actividad humana, como el humano mismo. Al final de cuentas, los datos personales, los datos no personales, pueden ser politizados y pueden utilizarse con fines políticos. ¿Cómo es eso de que son politizables los datos? Sí, al final de cuentas, los datos, como lo vimos anteriormente, hay gran cantidad de datos. Estos datos pueden ser útiles a la hora de lanzar campañas políticas, de lanzar campañas de desinformación o de generar un perfil de votación. Esto lo vamos a ir viendo en un principio. Tengamos en cuenta que los partidos políticos o los actores políticos y los actores institucionales, al final de cuentas, históricamente siempre han sido los que se han encargado en estos procesos políticos de generar y recabar grandes cantidades de datos. En un principio estos datos eran recabados, digamos, de manera análoga, de manera tradicional, ir yendo puerta por puerta, ir haciendo encuestas, entrevistas. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico estos datos se han ido, digamos, perfeccionando. Al día de hoy estos datos, podemos decir que políticamente existen dos fuentes. Una de estas fuentes es el padrón electoral, que al final de cuentas el INE tiene una gran base de datos de los diferentes votantes, de las personas que solicitaron su credencial, y esta base de datos al final de cuentas es compartida por los actores políticos, por los partidos políticos principalmente, y esta es una fuente, una gran fuente de base de datos personales que pueden ser utilizados para una campaña o pues, un modelo de comunicación. En algunos casos muy digamos, no legal, también podrán utilizarse para desinformar. En 2012, solo comentar, estuvieron circulando noticias de que el padrón del INE estaba en venta por 15,000 pesos en Tepito. No sé si se acuerdan de eso. De hecho, también en 2013 se supo que este padrón electoral, que se le perdió a cierto partido y que fue multado, también se podía bajar desde un servidor de Amazon. ¿Qué tal? Y estuvo durante algunos meses ahí esta base de datos. Entonces, por otra parte, otros datos políticos que existen son los datos que se pueden comprar, que se pueden adquirir por terceras personas o primeras partes, como de Google, de Facebook, y que al final de cuentas se pueden utilizar en una campaña. Y por otro lado, los partidos políticos también pueden utilizar estos datos vía aplicaciones. Existen tres tipos de aplicaciones que pueden utilizar los partidos. Un partido puede hacer su aplicación para recabar datos directamente con los votantes, o puede hacer una aplicación para que ciertas personas pertenecientes a un partido recaben estos datos, o también vía juegos, una manera más interactiva. Al final de cuentas, estos datos, uno pregunta, ¿y qué pasa con estos datos? O sea, ¿por qué es tan importante? Hay que recordar, o hay que mencionar, mejor dicho, que una de estas estrategias para
para sacarle, digamos, provecho a estos datos es lo que se conoce como análisis A/B. Este análisis A/B sirve y se ha utilizado mucho dentro de campañas políticas y sobre todo de campañas de marketing, y sirve básicamente de la manera en que se lanzan diferentes propuestas sobre algo. No sé, me gustaría pensar sobre una campaña política, un flyer. Se lanzan diferentes propuestas y se hacen diferentes testeos sobre los usuarios para saber cuál es el más efectivo. Esto también puede utilizarse a la hora de desinformar, sacando diversas noticias, diversos elementos de desinformación, y que al final de cuentas estos elementos se pueden analizar casi en tiempo real sobre qué tan efectivos pueden ser, si generan reacción dentro de los usuarios o no. Este tipo de análisis es análisis estadístico, y al final de cuentas sirve tanto para analizar si una campaña, en este caso una campaña de desinformación o una campaña política, es efectiva, y también analizar si cómo esta campaña, si surtió el efecto deseado o no lo surtió. Por otra parte, también existen diferentes métodos y técnicas de geolocalización. La geolocalización, lo que más conocemos hasta al día de hoy, es el GPS, que nos digamos, sigan vía GPS. Sin embargo, hay otros tipos de métodos de geolocalización que suelen utilizar los partidos políticos, sobre todo en mítines o en eventos políticos. Estos métodos de geolocalización, como ya lo mencioné en otros programas, son métodos principalmente que se enfocan en el rastreo de dispositivos físicos, no un rastreo digital. Entonces, esto es vía las señales que tenemos en nuestro celular. Como lo sabemos, nuestro celular genera diversas señales electromagnéticas, señales de radio, señales de Wi-Fi. Y al final de cuentas, estas señales, digamos, ancladas a la tecnología física, también puede ser un elemento para generar datos y para decir datos acerca de nosotros. Pero Ernesto, perdóname que te interrumpa ahí. ¿Quién les da a los partidos políticos nuestros datos de dónde nos conectamos? ¿Los operadores de telecomunicaciones? Porque un dispositivo móvil como este se conecta a las diferentes antenas en puntos geográficos específicos. ¿Es de ahí de donde obtienen los datos de geolocalización en los mítines o quién les da esos datos? Pues al final de cuentas podemos encontrar dos fuentes. La fuente tradicional, digámoslo así, estos primeros o terceros actores, que son empresas que tienen estos datos y pueden comprarse, o al final de cuentas pueden ser tecnologías que estén dentro de, digamos, un edificio, un recinto, y que al final de cuentas sirvan para estos fines. Estas tecnologías, como lo dije, son principalmente utilizadas en eventos que al final de cuentas pues ya se sabe en un principio que hay cierta afinidad política cuando va la gente. Sin embargo, sí es una estrategia de recabo de datos que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a ciertos eventos o nos enfrentamos a ciertas situaciones en las que al final de cuentas sí es importante ser analítico o crítico a la hora de pensar qué pasará con estos datos, o qué pasará cuando yo entre y no sé, me gusta la idea de me conecte en una Wi-Fi abierta. ¿Qué pasa con estos datos, no? A ver, ¿de qué le sirve a cualquier partido político, por ejemplo, saber que Miguel estuvo el sábado 3 de octubre, primero en la mañana en un parque y después en la tarde se acercó al centro histórico de Chismoso para ver qué ocurría por ahí? Pues es que básicamente el análisis de datos podemos encauzarlo en dos maneras. Una, que estos datos, al final de cuentas, no solamente son tus datos, son los datos, son compendios enormes, masivos de datos, que al final de cuentas se analizan. Entonces, se puede categorizar primero como un individuo que le gusta hacer actividad física o que le gusta ir los fines de semana al parque, o se puede también categorizar a partir del otro lugar que dijiste, el centro histórico. Y además de esto, se puede tener en consideración otros registros, porque al final no solamente son 2 puntos de datos, sino o dos vectores. Hay una cantidad enorme de datos que se pueden cruzar y georreferenciar. No sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? La semana pasada, si no me equivoco, traías un pañuelo verde. Así es. Tan solo con esa imagen es facilísimo saber o inferir ciertas cosas, ciertas condiciones políticas o cierta tendencia política que tienes. Tan fácil con eso. Entonces, al final, es probable saber ciertas cosas, o pensemos en la geolocalización. La geolocalización, al final de cuentas, si tú como un actor o como un partido tienes acceso a ciertos datos, no sé qué te gusta, ciertos datos aéreos,
que puedes ver datos satelitales, puedes ver qué casas tienen paneles solares. Esto ya te dice que estas casas probablemente tengan gente dentro de su, como habitantes, que puedan ser tendientes a las ideas o a las ideas políticas o a las propuestas políticas ecologistas. Entonces, al final de cuentas, son una serie de datos y una serie de condiciones que se tienen que dar y cruzar y referenciar entre sí para dar una imagen más certera acerca de los posibles votantes. Sin embargo, lo importante dentro de esta mecánica es que esto usualmente tiene más funcionalidad con personas que no saben o no tienen una tendencia política clara, están indecisas, o personas que al final de cuentas entran dentro de este mundo político, personas jóvenes. Esto al final de cuentas es importante, porque estos adelantos tecnológicos, esta mecánica, usualmente creemos decir que el Internet vino a sustituir la televisión. Tan fácil, tan simple, tan tajante, ¿no? Sin embargo, no es así. La tecnología no ha sustituido, sino ha mejorado, ha complementado y ha generado diversas mecánicas. Uno de estos es la televisión. Antes nosotros teníamos nuestra televisión de 1000 kilos, enorme, que nada más era señal análoga, ¿no? Y ahí se daba la interacción política. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la tecnología, hoy tenemos dispositivos inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Dispositivos que saben o que pueden rastrear nuestros movimientos, que pueden rastrear a qué hora nos conectamos, qué tipo de programas vemos, qué tipo de páginas frecuentamos. Y no solo eso, sino que hay ciertas tecnologías, y eso se ha probado en campañas políticas en otros países, principalmente en países, digamos, más adelantados, por así decirlo, y que se ha probado tecnologías de rastreo ocular, por ejemplo. Estas tecnologías de rastreo ocular sirven, en la televisión en este caso, para saber qué campañas o para medir qué campañas o qué elementos de una campaña son más útiles o son más efectivos que otros. Entonces, no se puede decir o denostar que una tecnología le quita, digamos, la importancia a la otra, no, sino que la mejora. Otro ejemplo de este caso de tecnología y de datos y su relación con la política es el uso de chat, de bots, de bots de plática. Al final de cuentas, en un principio, hace, digamos, muchos años, se utilizaban personas para este tipo de trabajos, ¿no? Pero al final no es que se desplace, sino que se adapta. ¿Por qué? Porque actualmente ya no tenemos estas personas que, por ejemplo, te marcan por teléfono y te dicen, oye, ¿sabes qué? Vota por tal o Juanito tal o no. Ya hay programas de computadora que sirven para este objetivo y que conforme avance más la tecnología van a ser, digamos, más funcionales o más efectivos. En este caso, volvamos al ejemplo de los bots de chat. Estos usualmente, actualmente se nutren de cierta tecnología de inteligencia artificial, que es el lenguaje natural de procesamiento, y esta tecnología lo que al final de cuentas puede servir o ayudar es para lanzar campañas que puedan ser analizadas al momento. Tienes un un bot de chat que te dice, no, pues sabes qué, que vota por tal, te recomiendo tal, y a su vez puede estar midiendo las reacciones de la persona, del consumidor en potencia, ¿no? De hecho, a nivel comercial, lo más probable es que si nosotros le escribimos a un servicio al cliente que sea a partir de las redes sociodigitales, sea un bot, ¿cierto, Ernesto? Es poco probable que sea una persona. Sí, depende también mucho en qué tipo de servicios sean, porque todavía no es tan adelantada esta tecnología para ser tan para dar una respuesta tan compleja. Sin embargo, sí hay, digamos, ciertos programas que pueden pasar como una persona común y corriente y que pueden engañar a los usuarios. En el cine, los proveedores de telecomunicaciones, ya muchos tienen chatbots. Así es. Hay muchos bots y hay poco tiempo y hay mucho de qué decir sobre la inteligencia artificial.